Hola, mi nombre es Ciela. Hoy no se va a tratar de leer una nueva historia de fanfic de algún integrante de ninguna banda. Hoy tampoco no le voy a hablar sobre de ninguna banda, pero más adelante sí, así que no se desesperen. Y es que yo voy a contar un story time, no tan largo, mi experiencia de cómo era años atrás perteneciente a esta subcultura emo. Cuando yo tenía 15 años, la primera banda que yo supe que yo seguía tener el estilo fue la banda Panda, como ustedes ven ahí. Después de Panda, comencé a escuchar bueno, ya yo había conocido My Chemical Romance desde que yo tenía 8 o 7 años. My Chemical Romance pegó muchísimo, fue en el 2004. Ellos empezaron hace mucho tiempo atrás. Pero después cuando ellos siguieron pegando, ellos se volvieron mucho más reconocidos, fue en la generación mía. Yo pude recordar que a mí me pasaba como muchos artistas, Chris Ciruli, él contaba su experiencia sobre de cómo fue en su adolescencia, de cuando se vestía estilo emo, todo el mundo en la escuela se burlaban de él, le hacían bullying, le hacían el rarito, lo veían diferente. A mí me pasó lo mismo. Y no solamente me pasó lo mismo, sino que eso, ¿cómo le puedo llamar a ustedes, señores? Todo el mundo sufrimos de burlas en algún momento de la vida y esas cosas, porque cuando tú eres diferente. Entonces, cuando empecé a conocer a banda, empecé a tener interés en escuchar otras bandas, por ejemplo, como la banda que yo me hice muy fans era de Alesana. Ustedes ven ahí la banda. Si ustedes no conocen la banda Alesana, yo dejé un video anterior hablando cosas sobre ellos, curiosidad. Empezaba a escuchar Bless the Fall, me gustaba muchísimo. Después vino, aparte de Bless the Fall, 30 Seconds to Mars y muchísimas bandas, metalcore, post-hardcore, todo lo que es esa subcultura. Empezaba ya durante toda la adolescencia, 18 y 19, 20, 21, 22, yo creo que hasta los 23 años. Yo empezaba ya a dejar mi cabello normal, ya como que el movimiento emo se dejó, años atrás, como hasta en el 2013. Ya en el 2014 y 2015 ya no era una cosplayer, empezaba a tener, no era otaka, pero empezaba a tener más intereses en el anime con disfrazarme. Yo hice un video anterior hablando sobre de que yo hacía cosplay y me disfrazaba, y yo que yo demuestro muchos disfraces. Hay un video que yo hice hablando de eso. Empezaba, por ejemplo, bueno, aparte de que me gustaba la banda Alessandra, yo siempre deseaba tener un t-shirt de ellos. Ya, yo creo que ya había hablado de esa banda anterior, yo no lo quiero volver a repetir. De Shawn Milk, empezaba a enamorarme de él, me gustaba las canciones, después me cansé, yo lo dejaba atrás escuchándolo, porque cuando tú eres fans y tú escuchas canciones de esa banda todos los días, ya sea un artista, cuando tú eres fan, sabes eso es muy bueno, porque después te cantas y terminas odiándolo. Yo no lo terminé de odiar de nada. Después, a los 16 años, empezaba a gustarme Tokyo Hotel, que más adelante voy a hablar de esa banda, y muchas cosas que tienen que saber y todo eso. Y cómo fue mi experiencia con esa banda, Tokyo Hotel, porque yo no le he contado que yo tuve una experiencia loquísima. Empezaba a enamorarme uno de los gemelos y muchas personas, yo era el blanco de burlas en mi escuela. Tanto como en mi familia, eran como la chica rara. Entonces, siempre la gente me criticaba por mi maquillaje, por mi peinado, como tengo ahora mismo el peinado, eso mismo. Si ustedes fueron emos o están siguiendo ese movimiento en la actualidad, porque ya los emos que son edgys, los de ahora son edgys, pero los verdaderos son de eso vino desde los años 80, pero finales de los 2000 empezó a estar en Latinoamérica y en otros países de afuera. Recuerdo que a mí me gustaba usar esto. Los emos utilizábamos esto que llevo puesto. Esto, por lo menos las mujeres utilizábamos esos dos lazos aquí. También utilizábamos medias de rayas, con la que tengo ahí mismo en la imagen. Yo también montaba skate. No tengo mi patineta ahora mismo, pero mi skate, yo montaba mucho. Yo cuando empezaba a montar skate yo aprendí con un grupo de chicos que me agarraban de la mano. Ok, te voy a agarrar de la mano, pero cuando ya al último paso, ahora yo quiero que tú le des sola. Cuando le di sola, yo no me caía. Entonces yo a mi padrastro le decía, mira, yo quiero un skate, ya yo sé montar skate, por favor cómprame un skate. Y mi padre me decía, cuando tú pases primero bachillerato y termines las pruebas nacionales de octavo curso, te voy a regalar una, te lo prometo. Me esforcé, me apuré en estudiar. Mi mamá, mi padrastro, cuando vieron por aquí, tú sabes que por aquí ven las calificaciones, y los dos se quedaron con la boca abierta. Me felicitaron. Mi padrastro, yo sin darme cuenta, estaba muy cansada, me acosté a dormir. Después que iba a buscar todos los papeleos y todos los libros y todas las cosas que vaya al otro día para primero bachillerato, él me dejó mi skate en el escritorio. Y cuando yo lo vi, no puede ser. Y le agradecí. Después de ahí yo era una skater. Pero yo sé que en tu país hubo una disputa entre skater y entre los emos. Y siempre tenían un conflicto, pero en mi país no pasaba eso. En mi país todos los skaters eran emos o eran metaleros. Y los amigos que me enseñaban a montar skate eran todos metaleros, a excepción mía, y ellos no sabían. Entonces yo dije, no, pero qué raro, porque los metálicos con que me junto es en Acrópolis. Y todos me dijeron, pero tú eres emo, corazón. Tú eres emo, pajarita. Y yo me quedé, y ahí fue que yo no me pude juntar, porque entre los metálicos
entre los emos, entre los reggaetoneros. Suerte que yo nunca recibía agresiones, como sufrían muchos mexicanos en su país, que muchos hemos tenido incidentes con déspotas, con otras personas. La suerte es que yo no sufrí nunca tuve mala experiencia, pero sí, me criticaban y todas esas cosas. Y los profesores siempre me juzgaban, esa pulsera no está permitido, no utilices eso, y nada de esas cosas. Yo utilizaba mucho esas alpargatas, que eran de cuadrito. También utilizaban pulseras de jelly. ¿Ustedes ven esta pulsera que está aquí? Esa pulsera, esta. Eso lo usaba mucho, usaba de todos los colores, sobre todo negro. Y he tenido amigos cercanos que eran emos. También yo tuve en Messenger y en grupos de Facebook. Y siempre mandaban mensajes, siempre, porque era gente intensa, grupos de los emos, chulísimo. Yo era muy enamorada en ese tiempo, yo era muy... Hombres, emos, bueno, en ese tiempo, y toditos eran lindísimos, porque había en esa época, en esa moda, todos tenían ese peinado. Y a mí, yo soy el tipo de persona que yo tengo ese tipo de gusto así, y entonces, como mirando lo que son de otros países, dije, ya, que en mi país no hay de eso. Y la gente de mi país, todo lo que tenían esa moda, eso de finales de los 2000, alisaban el pelo, se lo etericaban, la gente con afro se lo etericaba para ponérselo así. Yo nunca tuve ticheles de bandas, nunca tuve ninguno ticheles. Me gustaría tener un t-shirt de Alesana, me gustaría tener el de Make Me Famous, que yo creo que esa banda no duró mucho tiempo. Fue reconocido hasta cierto punto, pero no duró mucho. Nada más esos ticheles me gustaría tener, porque son bandas que por el momento me gustan mucho. Alesana fue una de las bandas que sí debo reconocer que era un icono bien emo para mí. Me gustaba muchísimo y amaba muchísimo. No sé por qué estoy haciendo tanto esto, pero cada vez que menciono esa banda, sí, yo me recuerdo que yo estaba muy enamoradísima de él, porque había muchísimo vocalista, entonces era Sean Belk. Y en verdad, no sé, todo el mundo lo tenía, a todo el mundo lo tenía harto, sobre todo en la comunidad emo que lo tenía. Nada más no duraba ni 5 minutos, ya hablando de ese tiempo. A mí me iban a regalar un t-shirt de Alesana y nunca lo recibí. Y nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Esto es un story time de cómo fue mi experiencia perteneciendo a esta subcultura. Entiendo que muchísimos de ustedes han pasado lo mismo que yo. Y si tú eres un emo actual, me imagino que por lo que tú estás pasando, pero creo que tú estás recibiendo menos burla como era antes. Aquí me despido y no permitas que nadie te critique solamente porque te gusta una subcultura, porque te guste una música. La gente no tiene derecho de criticar. Y si te critica, también te critica lo que no tiene. Porque yo hice un video hablando sobre las críticas y sobre las cosas que no permitas que las personas paguen por tu. Los quiero mucho. Bye bye. ¡Mua!